Vamos a seguir compartiendo la información con ustedes. Nos vamos a meter en el análisis internacional centrándonos en las elecciones en Francia, ¿no? Bueno, se sucedieron hace poco menos de una semana. Tienen como máximo exponente y un hecho histórico porque es el primer presidente más joven de la historia. Nos vamos a meter en el desarrollo de esta información, qué significa esto para la política internacional. Además, con Sergio Astorga, analista internacional, ya está con nosotros. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buen día Lucas, buen día a la audiencia. Bueno, elecciones históricas, ya lo decía anteriormente, el presidente más joven de la historia, ¿no? Sí, efectivamente, esta semana ha estado en todas las portadas de los periódicos y medios de comunicación del mundo por la edad de este francés, sino también algunos han hecho mucho hincapié en su vida familiar, pero también muchos miraban la elección en Francia por la repercusión que tenía en la Unión Europea e incluso el futuro del dólar, del euro. Claro, además sin partidos y con muy poca experiencia en el ámbito político. Ya nos vamos a meter en el desarrollo puntualmente de eso, pero antes vamos a compartir con ustedes quién es Macron. La atención de la comunidad internacional estuvo enfocada este domingo en las elecciones de Francia. El amplio triunfo en segunda vuelta del candidato liberal Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen significó la caída del populismo en ese país. Macron obtuvo el 66% de los votos, mientras que Le Pen el 33%, una diferencia que marcó un triunfo histórico en las elecciones francesas. El presidente electo posee una corta trayectoria en la actividad política. Proviene del ámbito de la economía, donde fue ministro del actual presidente François Hollande. A sus 39 años, Macron se convirtió en el presidente más joven de la historia de Francia. Por otro lado, la candidata ultraderechista Marine Le Pen, representante del Frente Nacional, triunfó en primera instancia para ir a una segunda vuelta contra Macron. La representante de la ultraderecha buscaba afianzar el nacionalismo al igual que Donald Trump en Estados Unidos. Los medios del mundo destacaron la derrota de la extrema derecha y la juventud del nuevo presidente electo. Sin partido ni siquiera con mucha experiencia en el ámbito político, se presentó en las elecciones y logró la victoria. Es el nuevo presidente y va a asumir este próximo domingo, Sergio. Sí, efectivamente, bueno, este es un proceso electoral que ha vivido Francia, que ha empezado en estos primeros meses, va a continuar ahora en junio con las elecciones legislativas que van a conformar la Asamblea Nacional. El sistema político francés está, digamos, también estupefacto con este resultado porque es la primera vez después de la Quinta República de De Gaulle, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de fines de la década de los 50, que no estaba en la contienda electoral ni el Partido Socialista ni los republicanos. La primera vez que son eliminados estos dos partidos que se habían alternado en el poder, digamos, hasta la última elección de Hollande, y fueron eliminados en la primera vuelta y quedó la ultraderecha con Marine Le Pen y Emmanuel Macron con el partido En Marcha, un partido nuevo de un año, pero que muestra la inconformidad popular que hay en torno a las instituciones francesas. ¿Dónde lo podemos identificar, dentro de las líneas políticas? Populista de centro se habla, y dice justamente los analistas por ahí en el ámbito internacional que esto le permitió también obtener la victoria en las elecciones, ¿no? Despegarse de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Sí, llegar a la elección, digamos, al balotaje con Marine Le Pen ya le daba la victoria porque, digamos, el pueblo francés estaba muy alerta y muy desconforme, sobre todo viendo el escenario a nivel mundial, lo que pasó con la victoria de Trump en Estados Unidos, el avance de la derecha en Inglaterra. Francia no quería pasar por lo mismo que había pasado los Estados Unidos, entonces hubo un acuerdo decidido para que Emmanuel Macron sucediera a Hollande
y que, bueno, él fue ministro de Economía, pero ha tenido mucha experiencia en el análisis de la política, es un estudioso de la política, e incluso sus discursos hacen mención a muchos expertos o también a filósofos antiguos y modernos que hablan sobre la política, sobre el Estado. Así que, bueno, hay mucha expectativa. Europa, básicamente frente al discurso de Marine Le Pen, que era anti-zona euro, anti-Unión Europea, realmente veían como si la victoria de Marine Le Pen llegaba a suceder, significaba también el derrumbe de la Unión Europea, ¿no es cierto? Este regionalismo histórico que muchos nosotros acá en Argentina o en Brasil miramos, porque, bueno, cuando se conformó incluso el Mercosur, se mira siempre el modelo de Europa. Pero con lo que pasó el año pasado, con el Brexit, la separación de Inglaterra, digamos, de la Unión Europea, ha puesto ahora en alerta frente a cualquier elección nacional, ¿no es cierto? Ahora a fin de año hay otra elección en Alemania y también los analistas y todos están expertos en sistemas económicos y políticos, están mirando lo que pueda suceder en Alemania, porque realmente estas decisiones, digamos que populares, ¿no es cierto?, a nivel de cada uno de estos países, tiene una repercusión a nivel regional. Bien, y ahora llegan las elecciones legislativas en junio en Francia, y ya Macron planteó que va a presentar alrededor de 420 candidatos, ¿no? Sí, digamos, el sistema político francés hay que distinguir que es un sistema presidencialista, que se le ha criticado mucho porque tiene un fuerte sesgo donde el presidente puede tomar decisiones sin tener control, auditoría o consenso de la Asamblea Nacional, que es los cargos que se van a cubrir ahora en junio. Entonces Macron se ha mostrado muy con la idea de reformar este sistema político, ¿no es cierto?, que tenemos la presidencia, el gobierno, la Asamblea Nacional, las regiones, las ciudades metropolitanas, que paradójicamente Hollande tuvo casi la victoria en todas estas instituciones, pero también Hollande tuvo la mención de ser el presidente más impopular de la historia francesa, sobre todo por su discurso. A la llegada él venía del Partido Socialista, Hollande, y mencionado antes de la victoria, ¿no es cierto?, muchos temas que iba a resolver, muchas cuestiones que iba a hacer, pero finalmente en la acción concreta de su gobierno hizo totalmente lo contrario, apoyado por los financistas, las multinacionales, apoyando la intervención militar extranjera, sobre todo en algunos países africanos y también en Siria, en Irak, y con lo cual fue muy impopular su gestión, y bueno, y esto lo que ha llevado a una, digamos, una cuestión de crisis en el sistema institucional, pero también en el sistema económico, que no solamente lo vive Francia, sino todos los países desarrollados, ¿no es cierto?, con un crecimiento del desempleo, un crecimiento de la recesión. Y bueno, en Francia había sobre todo algo que no pudo Hollande, un pacto de reciprocidad que hay en la comunidad europea, que es que tienen que tener un déficit presupuestario todos los países más o menos acorde, incluso si hay algún déficit mayor en cuanto al presupuesto, hay sanciones, multas. Hollande dijo que no iba a tratar de reformar ese sistema y no lo hizo, y esto tuvo una repercusión en la política económica nacional, digamos. Esto incluso hubo cierre de siderúrgica, cierre de empresa, más desempleo. Entonces eso es lo que ese inconformismo interno ha hecho que los partidos tradicionales que se habían sucedido en el gobierno
ni llegaran a la segunda vuelta. Claro, y esto le da el beneficio, en este caso a Macron, de con un partido que tal vez nadie conocía, bueno, pueda ganar las elecciones. Además, que casi el 50-52% de los candidatos a la legislatura son referentes nuevos en el ámbito político, no son conocidos, ¿no? Claro, efectivamente, lo que se visualiza, digamos, es una alianza, una nueva alianza entre la clase media culta francesa y el empresariado liberal francés, con la idea en su discurso de muchos de estos candidatos es de posicionar a Francia en el mundo. Digamos, Francia ha perdido un poder estratégico que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, pero que con el correr de los gobiernos esto se fue perdiendo. Francia fue criticada en muchos aspectos o secundada en decisiones tomadas en Alemania o incluso en los Estados Unidos, en la OTAN, pero Emmanuel Macron y todo su equipo llaman a colocar a Francia otra vez en el mundo. Y bueno, y tienen una idea también aperturista y de promoción de la llegada al mercado internacional. Así que bueno, es pero también una mirada crítica hacia al interior, ¿no es cierto?, con esta recesión y desempleo, cierre de empresas, ¿no es cierto?, que ha tenido Francia, que bueno, Macron va a tener que lograr, claro, esos escaños, esos lugares en la Asamblea Nacional para tener mayor consenso en sus políticas que se han mostrado reformistas, y muchos lo comparan por ahí con el discurso que tenía Tony Blair o incluso Clinton en Estados Unidos. Se habla de una tercera vía, digamos, una línea liberal de la tercera vía, que por ahí nos remonta a la década de los 90, pero bueno, Francia está sumida en esa recesión, en ese desempleo, que bueno, de alguna forma hay que mostrar una política económica seria, también que incluya una política fiscal, ¿no es cierto?, política monetaria. Recordemos que Francia está unida al contexto de la Unión Europea, hay muchas decisiones, a diferencia del Mercosur, digamos, la Unión Europea, que tiene su Consejo Económico, que tiene su Banco Central Europeo, bueno, tiene la moneda del euro, digamos, tiene todo un sistema que los países por ahí son, se les dice algo, limitados a la hora de tomar una decisión para su país, digamos, siempre lo tienen que hacer en acuerdo a lo que surge a nivel regional, digamos. Pero bueno, Macron se ha mostrado reformista con la idea de, bueno, de tratar de encontrar algunas variantes para resolver esa cuestión, sobre todo en la materia de política económica. Se habla de eliminar algunas indemnizaciones por el desempleo, que generalmente se fijan frente a este escenario para posibilitar empleo realmente genuino, a pesar de que un empleado cobre menos que su puesto anterior, pero que realmente esté trabajando.